Recibe un cordial saludo y es para mí siempre el clamor, tú ya sabes, verte prosperado, pero así como prospera tu alma, dice la tercera carta de San Juan. ¿Por qué vernos bendecidos? Porque es un anhelo de Dios el ver a un pueblo bendecido, pero un pueblo que pueda expresar, manifestar, ser un ejemplo a otros de que la bendición de Dios lo acompaña, ya sea con mucho o ya sea con poco, pero que pueda manifestar que Dios está con él. Y para alcanzar esto, pues hemos estado enseñando en esta serie de discipulados cómo escoger. Saber escoger es un don, es algo, pues, no podríamos decir tirarlo a la suerte, no, creo que toda decisión tiene una reacción. O sea que si tú decides, pues puedes tener consecuencias, si lo haces bien o lo haces mal. Y creo que este es el anhelo del Padre, que nosotros aprendamos a escoger, y esto es lo que hemos estado viendo en esta serie de discipulados, y hoy vamos a ver qué otras escogencias son las que la misma Escritura dice o nos recomienda que tomemos. Ahí donde estás, acompáñame y ora conmigo. Padre, te doy gracias porque tú eres un buen papá. Señor amado, háblanos, dirige nuestros pasos, pero sobre todo, Señor, cuida al que tiene algún problema, alguna situación en adversidad. Padre mío, te ruego, sé propicio con él. Pero esta enseñanza, Señor, sea de tu boca, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. ¿Sabes qué? Ahora que estaba haciendo estos estudios, llegué a la conclusión de que cuando el Padre forma a un pueblo, lo instruye, lo exhorta o inclusive lo corrige, pero todo gira alrededor no solo para que pueda en esta vida transitar en una vida en victoria, sino poder formar en él formar en nosotros una formación, valga la redundancia, pero que nos forme para que podamos estar con él. Que el día de mañana que estemos delante de su presencia, pues hayamos aprendido en esta tierra de cómo poder ser útil, cómo poder presentarnos delante de Dios con algo que le digamos, Señor, aquí estoy, úsame. Provoca que en esta tierra podamos, Señor, aprender de lo mejor para poder ser de lo más útil. Bueno, Pablo dice de esta manera no es Pablo, aquí es David, el rey, cuando escribió los salmos. Él decía en el salmo que está al centro de la Biblia, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Lo importante es poder confiar en nuestros Padre Celestial, en Él. Y este verso es tan clave, lo he estado diciendo que en los discipulados anteriores, que no es casualidad que el Salmo 118, estando al centro con el verso central, y el Salmo 119 es el salmo más largo que tiene la Escritura, y el Salmo 117 es el salmo más corto. Entonces, este verso tiene mucho que hablarnos. Confiar en el Señor, lo mejor que podemos tener es confiar en Él. Bueno, pero también estuvimos viendo que Pablo, el apóstol, escribió algo muy parecido acerca de lo conveniente que es escoger. Y esto lo encontramos, ahora sí, en Filipenses, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Estoy repasando la introducción de los discipulados, pero para que nosotros tengamos la plena certeza, la importancia de escoger lo mejor. Y esto pido en oración, dice,
que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. O sea que vemos que hay conocimiento y aprender a discernir, pero con el fin, dice, a fin de que escojamos lo mejor para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día que estemos delante del Señor en ese tribunal y que podamos pues ser calificados de una manera que el Señor diga, pues buen siervo fiel, entra en el regozo del Señor. Bien, buen siervo fiel. Entonces que podamos pues desde ya, Señor, ayúdanos a capacitarnos, ayúdanos a conocer, Padre mío, cómo poder ser mejores en todo sentido. Bien, entonces hemos visto estas áreas donde nos habla donde poder ser mejor. En el primer discipulado vimos la importancia de obedecer, el saber escuchar, lo poco del justo, la misericordia de Dios, la ley de Dios, hallar sabiduría, fruto de la sabiduría, poco con temor, plato sencillo, la presencia de Dios. Y hoy vamos a ver otros aspectos muy importantes en la conducta del individuo, de la persona. Cómo poder dominar la ira, cómo poder recibir una corrección o una reprensión honesta, franca, cómo ser íntegros. Y todo esto dice que el que logra desarrollar la ira, el que logra recibir una reprensión, el que logra ser íntegro, ha logrado hallar lo mejor. El que logra vivir en paz, el que logra tener un buen nombre. Bueno, y en el último discipulado vamos a ver la importancia del día de la muerte o del luto, cómo poder escoger un amigo, cómo ver el fin de un asunto, el amor de Dios y la paciencia. Bueno, después de esta corta introducción, vamos a entrar entonces ahora a ver el primero punto del día de hoy, que es dominar la ira. Tan importante el dominio de la ira. ¿Por qué habla la importancia de dominar la ira? Porque obviamente hay algunos que son de mecha corta, le decimos, como aquel cohete que es de mecha corta, le das y rápido brinca. Entonces hay algunos que no puede pasar algo y rápidamente se enardecen, se ponen furiosos por algo, ¿verdad? Estaba recordando en estos días que pues mi hijo que hace deporte dice que fueron a un partido y de repente vio a un par de jugadores que estaban ahí y uno al otro hizo un comentario al otro porque uno de ellos se quejó, estoy ya muy cansado, y el otro le dijo, no seas, y utilizó una mala palabra dándole que no seas quejumbroso o algo, pero con una mala palabra. Y el otro se voltea y se le deja ir, pero como que si le hubiera mencionado a toda la parentela o la familia. Entonces dije que tuvieron que meterse. Realmente hay algunos que son de mecha corta. Por ejemplo, uno de estos era Moisés. Y ahí podemos demostrar que aquel que logra dominar la ira realmente puede lograr mucho. ¿Y sabes cómo le llamó Dios mismo a Moisés? Él lo catalogó como el hombre más manso sobre la tierra. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, mire, vaya conmigo a Proverbios capítulo 16, 32. Y dice así, mejor es el lento para la ira que el poderoso, aquel que dice, yo soy el que todo lo puedo. Pero también aquí hay otro aspecto. Aquel que logra dominar la ira da la impresión que también logra dominar su espíritu. Y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea que van vinculados. Dominar el espíritu es como que no dejar que el espíritu se contamine. ¿Por qué? Porque muchas veces el alma con sus emociones puede hacer que el espíritu se apague. Entonces, ¿qué tiene que hacer el espíritu? ¿Verdad? Bendice, alma mía, al Señor. O sea, que tiene que tomar autoridad, ¿verdad? Tan importante
el dominar la ira para poder nosotros, pues, vivir en paz. ¿Sabes cómo dice la Escritura? Mire cómo dice Proverbios, capítulo 15, 1 y 2. La suave respuesta aparta el furor. O sea que aquel que logra dominar la ira, ¿cuál es el fruto del gobierno de la ira? Que va a tener una suave respuesta y aparta el furor. Pero aquel que es hiriente, mecha corta, aquel que tiene una lengüita terrible, hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. ¿Sabe cuál es el problema de aquel que se pone iracundo? Es que empieza a hablar y hay una expresión que dice sandeces o necedades. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se vuelve iracundo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que podemos tener gobierno en ese músculo que obviamente la lengua o la boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces hay personas que son enardecidos, o sea, sacan de su interior esa ira, esa rabia. ¿Por qué? Porque tienen una ira reprimida, porque ya tienen un corazón golpeado por algo y de repente cualquier cosa hacen que brinque como una olla de presión. Y el problema de muchos es que esto puede tener consecuencias o inclusive consecuencias trágicas. Pero el Señor te dice que Él puede poner en nosotros un espíritu manso y humilde, que podamos nosotros gobernar de tal manera esa emoción de ira o esa de rencor, ¿verdad? Incluso el temor. ¿Por qué? Para que no se afecte el espíritu. ¿Y sabes cómo se puede hacer? Por medio de la palabra de Dios. Conforme más nos llenemos de su palabra, logramos al aprender de ella cómo poder actuar conforme a los principios que hay ahí, conforme a la conducta de muchos de los que están ahí. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, verso 12. Y dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, aquel que lee la Escritura tiene que saber que esa palabra nos tiene que hablar. Y si nos habla, tiene que provocar algo dentro de nosotros. Y dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero ¿qué es lo que va a partir esa espada? Dice ahí, penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea que lo que hace la palabra de Dios es, bueno, almita, te voy a separar porque tus emociones, tus reacciones hacen que se afecte el espíritu. Y espíritu, te tengo que separar porque tú tienes que levantarte para poder gobernar el alma, porque ese es el idea, que el espíritu gobierne el alma. Y así también separa las coyunturas y los tuétanos y es poderosa. La palabra de Dios nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Llenémonos de su palabra. Conforme más nos llenamos de su palabra, más podemos enriquecernos, no solo del conocimiento de la Escritura, sino poder tener la práctica de poder hacer las cosas con lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces, uno mejor es el que domina la ira y el que domina al espíritu, ¿verdad? Bueno, miremos otro ejemplo más de lo que es, qué es lo mejor. Entonces, mire lo que dice este proverbio. El proverbio, capítulo 27, verso 5, dice de esta manera: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Mire, este verso es tan importante. Usted dirá, hoy sí está duro, ¿verdad, Pastor Chito? Hoy sí nos está tirando. Sí, si te confronta, siéntete dichoso. Yo siempre he dicho que si una palabra te hace sentir, eso no me agrada mucho, es porque a lo mejor te está hablando. Bueno, mejor es ser corregido, ser exhortado por alguien, por un amigo, por un líder, por alguna persona que te aprecia y que te diga tus verdades de frente,
el amor encubierto, ¿verdad? Eso de la reprensión a veces no es agradable. En estos días fui a nadar, voy con mi buen amigo, que creo que lo he comentado en algún discipulado, y yo sé que él nada más rápido que yo y logra desarrollar mucho mejor. Bueno, entonces vamos a una piscina donde le damos 100 vueltas. Entonces son 2000 metros. Entonces, él pues termina las 100 vueltas como en 50 y pico de segundos, minutos, perdón, ojalá que fueran segundos, minutos. Yo hago 1 hora, 1 hora 3, 1 hora 4. Pero hoy, cuando él terminó, yo terminé, siempre me pregunta, ¿cuántas vas? Pero hoy yo me sentía mucho más agresivo nadando. Y siento yo que mejoré mi tiempo. Y cuando yo le dije que termine con tantas vueltas, lo primero que él me dijo es, no, yo llevé la cuenta e hiciste tantas vueltas. Casi me desmejoró. Mire, yo en ese momento me sentí como aquel que le dicen su verdad, porque dije yo, a lo mejor sí me confundí contando, pero yo no lo quería aceptar. Y ¿sabe qué le terminé diciendo? Bueno, si te hace feliz, le decía yo, que hayas nadado, que yo haya nadado más lento, pues quédate con tu gana. Dije yo, bueno, casi va como el discípulo con el tema anterior, ¿verdad? Mejor es la blanda respuesta. Pero él me lo dijo con el afán, como él me dijo, no, hombre, yo lo que quiero es que decirte la verdad, lo que está bien, le dije yo. Pero el ser corregido con amor, creo que una persona tiene que saber aceptarlo. Como dice Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión erra, por supuesto. O sea que aquel que desecha las exhortaciones o correcciones, se puede hacer, mire, ¿sabe qué dice la Escritura? Que aquel que desecha la reprensión se vuelve sabio en su propia opinión. ¿Y quién lo quita a él? De su forma de pensar. Es más, si él pide consejo, él va a buscar a alguien que le diga lo que él quiere escuchar. No acepta la reprensión y eso es delicado. Por eso es muy importante, nosotros tenemos que ser dignos de aceptar ser corregidos. ¿Sabes qué? Yo le oía esto a un amigo que él me decía, todos debiéramos de practicar disciplinas, sobre todo si tenemos a un entrenador, a un coach, un mentor o un maestro que nos apriete en alguna disciplina. ¿Por qué? Porque aquel que ya cree que todo lo sabe y no tiene quien le haga una reprensión, una corrección, puede creerse que él no tiene errores. Y el Señor mismo les decía a ellos, a su pueblo, ¿verdad? Escuchen mi reprensión. Por ejemplo, el que escribió Proverbios, casi todo el libro de Proverbios gira alrededor de la conducta humana y gira alrededor diciéndole, escuchen la reprensión. Mire cómo dice Proverbios 1:23 y 25. Dice de esta manera. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo haré y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Es el problema de aquel que se cree que ya no necesita corrección, no necesita que alguien le diga cómo hacer las cosas. Entonces se vuelven sabios en su propia opinión. El problema es que el que se cree sabio en su propia opinión, ¿sabe cuál es su problema? Es que empieza a creer, como ya todo lo sabe, entonces se vuelve vanaglorioso. O sea, puede ser el orgullo, se vuelve orgulloso, porque él todo lo sabe, todo lo conoce. No hay a mí, no hay quien me
me reprima o me reprenda, ¿verdad? Por eso y eso requiere un espíritu humilde. Por eso el Señor dice que al altivo lo mira de lejos, a estos que no les gusta ser reprendidos, y al humilde lo mira de cerca, ¿verdad? Bien dice la Escritura, mire cómo dice Proverbios capítulo 6, verso 23, dice de esta manera. Porque el mandamiento es lámpara. Obviamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. Pero mire lo que dice este verso. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida la reprensión que te instruye. O sea que aquel que logra escuchar una reprensión y la reciba con gusto, tenga por seguro que es instruido, que recibe una enseñanza, que recibe un mandato. ¿Y qué le sirve? Pues tiene camino de vida. Recuerda que al inicio yo le digo que yo pienso que todo esto de escoger bien es para podernos presentar delante del tribunal de Cristo. Pues obviamente todas estas escogencias, escogiendo lo mejor, nos permite tener un camino de vida para poder estar aceptados delante del amado en todo sentido. Qué lindo, ¿verdad? Es tener esa actitud y decirle, Padre, ayúdame a recibir toda corrección con un corazón sencillo, digno de ser corregido, porque a lo mejor, y que nuestra oración sea, Padre, manda a esa persona que ayude a... ¿Sabe qué? Porque unos elementos del tabernáculo, sobre todo la menorá o la lámpara de 7 brazos, dice que tenían que ser talladas a cincel, porque nosotros somos figura de esa lámpara, que vamos a dar el brillo del Señor, pero tenemos que ser cincelados y aceptar con gusto esa reprensión, porque cada golpe nos hace mejor. Cada golpe, yo diría, nos forma para ser más como Él, como mi Señor. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, miremos otro aspecto que hay que no hay que mejorar, sino buscar lo mejor. ¿Cómo poder ser yo mejor en esto? Y mire este otro verso tan interesante. Dice aquí, la integridad, o mejor es ser íntegro. Y dice de esta manera, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. Ese labios perversos muy parecido al de la ira. Es parecido al que no se deja reprender. Parecido a aquel que cree que todo lo sabe. Entonces es mejor el que anda pobre, pero íntegro. ¿Sabe que la palabra integridad viene de una raíz hebrea? Bueno, cuando habla la escritura, integridad, es la palabra íntegro. Es de un ser completo, que no le hace falta nada. Por ejemplo, si usted mira mi mano, y usted me la mira, ¿con cuántos dedos? Pues 5 dedos. Si, por ejemplo, yo viniera y le dijera, mira, aquí está mi mano, y me mira que tengo un dedo cortado, yo le diría, bueno, mi mano está íntegra. No, me dirá usted, le hace falta un dedo, pastorcito, no es íntegra. Bueno, igual somos nosotros. Tenemos que buscar ser integrados con todo lo que Dios nos da. Por ejemplo, lo primero es ser íntegros en cuerpo, alma y espíritu. O sea, el espíritu obviamente le damos integridad, le damos formación cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración, cuando adoramos en todo sentido, cuando meditamos en la palabra y vemos cómo poder ser mejor. El alma es lo que hemos estado viendo. Ser corregido para poder reprimir todas esas emociones, nuestros pensamientos, lo que yo pienso, eso me delata, entonces filtrar nuestros pensamientos y el cuerpo también. Es necesario cuidar ese cuerpo para que seamos íntegros y poder vivir en integridad. Bueno, aquí habla que el que también habla de integridad es que él habla correctamente. El que no, pues tiene labios perversos. Pero también dice el Proverbio 28:6, muy parecido al anterior,
Mejor es el pobre que anda en su integridad, lo mismo que dice ahí, pero aquí dice que el que es torcido, aunque sea rico. ¿En qué puede ser uno torcido, aunque sea rico? ¿De qué cree usted que habla la Escritura cuando dice que uno está torcido? Y es que yo ando con la espalda baja, dirá alguno. No, yo creo que en Guatemala diríamos, anda chueco. Así le decimos a aquellos que no andan muy bien ante su, por ejemplo, pago de impuestos, que andan muy bien ante sus deudas, ante sus compromisos morales, ante su integridad moral, ¿verdad? Anda chueco, torcido. El íntegro es el que busca cómo presentarse delante de Dios de una forma correcta. ¿Sabe que yo utilizo esta palabra? Por ejemplo, la plomada de Dios. Cuando uno hace una construcción, generalmente uno mira al albañil que anda ahí con su cordel y un peso y lo va colocando en cada pared y ahí va viendo que la pared que levantó vaya alineada a la plomada. Bueno, igual nosotros. El íntegro es porque va alineado a lo que el Señor quiere. Que nosotros podamos vivir de una manera recta, de una manera correcta, porque eso despierta algo en el Padre. Y ¿sabes qué? No solo despierta algo, sino dice la Escritura que Dios favorece al íntegro. Sí, Dios favorece. Mire cómo dice el Salmo 25, verso 21. Mire cómo dice. Dice de esta manera. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. O sea que, ¿qué dice? Que el que vive íntegro y recto es guardado. Yo le pido a Dios que me mantenga íntegro y recto. Recuerdo en una oportunidad que llegó un profeta conmigo y me dijo de esta manera: por cuanto has vivido en integridad y en justicia, ya no andarás en un río, sino en el mar de su presencia en su plenitud. Eso me lo dijo hace muchos años y desde que me lo dijo yo lo he creído y he querido pedirle a Dios que me mantenga íntegro. Y sabes, el Padre me ha guardado. He sabido esperar en Él. El Padre me ha provisto. Y es más, dice también que el Padre se convierte en un escudo por ti. Mire cómo dice el Proverbio 2:7. Él reserva la prosperidad para los rectos, que andan en rectitud, pero es escudo. Mire, escudo es como que Él lo protege. Él viene y se pone delante del íntegro. Es escudo para los que andan en integridad. Ay, pastor, pero es que ahorita yo tendría que resolver muchas cosas para andar en integridad. Bueno, ese es el principio, ese es el propósito de este discipulado, de que nosotros podamos cambiar, que nosotros estemos dispuestos a ser reprendidos, ser confrontados y poder decir: Señor, ayúdame, quiero ser mejor. Y sabes que aquel que empieza a proponer en su corazón el ser mejor, el cambiar áreas de su vida, el Señor mismo te dice: yo seguiré formándote, te prepararé para que puedas habitar conmigo. Sí, mire cómo dice el Salmo 15, 1 y 2. Mire cómo dice ese salmo que es tan precioso. Dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda como en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. O sea, otra característica, el que es íntegro es que obra justicia y habla verdad. Habla verdad es como no hay mentira en su boca, ¿verdad? Ni mentira piadosa, diremos alguno. Es que son mentiras blancas. ¿Verdad o mentira? La verdad que no hay, pero para eso tenemos a Cristo el justo, que el que se arrepiente y le pide: Padre, perdóname. Este domingo vamos a tener Santa Cena y estoy contento, emocionado
porque es una forma de presentarle la oportunidad a toda la gente a que pueda presentarse delante de Dios y ponerse a cuentas. Por eso, no le huyas a la Santa Cena, al contrario, aprovecha para ponerte a cuentas y que el Señor forme en ti esa integridad. Bueno, dice el Salmo 37:18, el Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. En otras palabras, el Señor sabe que los íntegros en esta tierra tienen que ser formados para poder heredar perpetuidad. ¿Cómo vamos a heredar perpetuidad? Pues si recibimos formación espiritual, recibimos a Cristo en el corazón, andamos obrando en justicia, hablamos en la verdad, tratamos de corregir en todas nuestras áreas de nuestra vida, en cuerpo, alma, espíritu, porque tenemos que proponernos, Señor, no solo es el espíritu, no solo el alma, el cuerpo también. ¿Acaso no dice la Escritura que debemos de presentarnos? En Romanos 12, verso 2 dice, presentando vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y después menciona, pues, transformados por medio de la renovación del entendimiento para poder saber cuál es la buena voluntad, la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Buena, agradable y perfecta. Pero para poder alcanzar eso, tenemos que decirle, Señor, no solo quiero transformar mi mente, sino también presentar un cuerpo agradable a ti. Algo que te agrade en todo sentido. Ya se dio cuenta que hemos estado viendo en este discipulado de hoy cosas que a veces dice, es que no me agrada porque me está dando duro. A cómo pedir perdón, a cómo vivir en paz, a cómo dominar las emociones que tanto me turban. Claro, mire, si algo lo que quiere el Padre es que aprendamos a vivir en paz. Bueno, y esa es otra de las cosas que hay que vivir mejor. Dice el Proverbios 21:9 de esta manera. Mejor es vivir en un rincón del terrado. Mejor es vivir en el techo de la casa, aunque sea en la casa del chucho, dijo aquel, o del perro, que en una casa con mujer rencillosa. Bueno, pero miren, yo mejor le diría, ¿por qué no le cambiamos a esta mujer, la palabra mujer, como si fuera la mujer de Jesucristo, con una iglesia rencillosa? El Señor hacía decir de nosotros, quejas tanto, iglesia, que a veces yo preferiría mejor estar a un lado, pero bendito sea Dios que no es así. El Señor siempre estará en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Pero ahora aquí, es mejor vivir en paz, es mejor tener esa seguridad de vivir con Él bien. Mire cómo dice el Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Sabes que la paz hay que buscarla? El que quiere paz, la busca. Pero uno tiene que estar dispuesto a buscar la paz, a ser pacífico. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, dice. Bueno, también lo dice Hebreos capítulo 12, que dice que aquellos que buscan sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, dice. Entonces, hay que tener santidad, pero también hay que tener paz. Ayúdanos a tener paz. Bueno, pero usted dirá, ¿cómo hago para convivir con alguien que no tiene? Bueno, si tú tienes en una familia donde todos son creyentes, no hay violencia y que aunque hayan problemas, pero logran tratar de resolverlas, el Señor dice, los llamó a buscar paz. Pero hay un verso que Pablo dijo. Yo no creo que que él lo haya dicho como una doctrina. Yo pienso que es como una recomendación. Pero dice de esta manera. Si en un hogar hay una persona creyente y una persona que no es creyente, y tienen problemas, pero ya llegaron a la violencia, a los golpes, a la falta de entendimiento, a causa
del evangelio, dice, pero si el incrédulo, y si el incrédulo dice, ya no te soporte, el incrédulo, no es el cristiano, no, dice, si el incrédulo se separa, si el incrédulo dice, ya no te aguanto, me voy, bueno, te quieres ir, pues dice, no está el hermano sujete a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó a Dios. Las pasadas yo oí a alguien que decir, no, si la escritura dice que yo me puedo separar de mi mujer porque tenemos mucha violencia. No, le digo yo, tranquilo, primero tenemos que volver a desmenuzar este verso. Uno, tú y tu mujer son creyentes. Y la escritura dice, bueno, si quisieras verlo desde el punto de vista de la palabra, dice, si tú ves a tu mujer como si fuera un enemigo, dice la escritura, amarás a tu enemigo. Y la palabra amor que utiliza ahí, amarás, es el amor ágape, que tiene que ser el amor es sufrido, sacrificado, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser. O sea que el creyente tiene que hacer el esfuerzo por restaurar la relación. Ahora, si el incrédulo se quiere separar, pues el creyente buscará la forma de tenerlo cerca, pero si él se separa, ¿verdad? Es lo que dice la escritura. Aunque yo pienso que esto no es doctrinal, yo lo que creo es que el clamor de todo hogar es clamar por el hogar para que se mantenga la unidad, para que estén unidos siempre. Por Jesús mismo decía, miren, cuando Jesús, él vino y decía, mi paz os dejo, bueno, leámoslo juntos, ¿verdad? Léalo conmigo. Dice de esta manera en Juan capítulo 14, verso 27. Él decía de esta manera, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, a veces nosotros queremos buscar la paz por medio de aspectos legales, por el humanismo, inclusive por filosofías que no buscan al Señor. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, sino deja que mi espíritu, y después habla del espíritu, que el espíritu sea el que gobierne el hogar, gobierne el corazón que vive turbado, que vive con ira, que vive con resentimiento. Deja que la paz de Cristo llene el corazón. Pablo decía en Filipenses, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces la paz tiene que sobrepasar toda capacidad emocional. Llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. Es en Cristo donde nosotros podemos tener una paz que gobierne y nos permite vivir pues con gozo, con alegría. Bueno, ya para terminar, vamos a ver el último aspecto que hay que debemos de buscar para ser como mejor, ¿verdad? Y este es el nombre. Mejor es el buen nombre. Bueno, ¿cómo se llama usted, Ira? Cada uno tiene su nombre y qué agradable es cuando hay un buen concepto de tu nombre. Cuando yo he estado en reuniones donde cuando hablan de ciertos personajes o ciertas personas, hasta la gente casi siento yo que se inclina y dice, mis respetos por esta persona. Pues que tu nombre sea reconocido por ser alguien digno de imitar o ser un ejemplo en todo sentido. Mire cómo dice Eclesiastés 7:1. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Verdad? O sea que aquí hay dos mejorías, el buen nombre y el día de la muerte, dice. Eso lo vamos a ver la semana entrante. El día del luto, el día de la muerte. Entonces, mire, pero ¿por qué el buen ungüento? Porque yo siempre, bueno, he comentado algunas veces, cuando hablamos acerca, ¿se acuerda cuando vimos los discipulados de los dones? Que los dones son irrevocables. Y he visto yo a personas que Dios les ha dado un don, por ejemplo, el don de profeta. Y él logra hablar palabra de profecía
bueno, la palabra de Dios es la palabra profética más segura, pero Él da palabra de profecía que increíble te puede decir hasta el color de tus rellenos, o sea, muy acertado. Pero cuando uno mira su vida moral, tiene, ¡ay, Dios mío! Dice Dios, si es de su vida moral, yo no quisiera estar en esos zapatos. Pero ¿por qué Dios utiliza a esas personas con su predicación, con sus, incluso el don de milagros, y que su moralidad no es la misma? Porque es lo que dice aquí. Porque a veces todo sale a luz y a veces esa conducta sale a luz. Y es mejor guardar el buen nombre que el tener la mejor unción, que el buen ungüento. Es mejor, ¿verdad? Incluso Proverbios 12:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama que la plata y el oro. O sea que el cuidar un buen nombre ayuda mucho. Que tú seas conocido porque te conocen por tu integridad, porque eres un hombre o una persona amable, humilde, sencilla de corazón. Bueno, que podamos ser en todo sentido. Y para terminar, dice la Escritura, mire cómo dice, en Filipenses 4:8, dice de esta manera. Pablo dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que nuestros pensamientos, este sería un lindo discipulado, ¿verdad? Acerca de los pensamientos. Tenemos que aprender a gobernar nuestra forma de pensar, filtrar. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo sabemos si vale la pena? Si estamos recibiendo algo que no es verdadero, desechémoslo. Si no es honesto, desechémoslo. Que es injusto, desechémoslo. Y si no es amable, no es puro, desechémoslo. Y dice aquí, y todo lo que sea de buen nombre. Pero me da la impresión que si así como nosotros tenemos que recibir algo de buen nombre, también nosotros debemos de ser, manifestar, expresar un nombre que no tenga tacha. Que podamos decirle, Señor, ayúdame a ser una persona correcta. Bueno, mis amados, yo hoy le pido a Dios que nos ayude en todos estos aspectos a ser mejor en esta área de conducta. Ahí donde estás, si tú sabes que tu conducta no ha sido correcta, ora conmigo y dile al Señor de esta manera: Dios mío, hoy le pido a Cristo, entre a mi corazón, gobierne mi alma, gobierne mi espíritu y gobierne mi cuerpo. Díselo, gobierna mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Que pueda gobernar la ira, el temor, el rencor, el odio, y pueda tener una blanda respuesta siempre. Te lo pido. Señor amado, yo ruego, Señor amado, que todo el que me está oyendo ponga en su corazón ser una persona íntegra en todo sentido. Y que busque siempre, Señor, tener una palabra sazonada en su boca. Una palabra que manifieste vida y paz en todo sentido. Y sobre todo, de esta manera buscar un buen nombre que respalde sus dichos y sus creencias. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos el discipulado de hoy. No te apartes, porque finalizamos la otra semana. Un abrazo y bendiciones.